Mis hermanos, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga en el día de hoy. En su bondad el Señor nos ha regalado la vida en el día del Señor, y su pueblo, gozoso, agradecido, levanta exaltación a su santo nombre. Mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, vamos a ir en Él en oración y vamos a rogarle su guía, su instrucción y a pedirle que reciba nuestra humilde adoración que levantamos a Él con agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, alabado sea tu santo nombre, Señor. Un día más, Señor, que nos concedes de vida, un día menos camino hacia la patria celestial. Gracias, Señor, porque en este día nos hemos levantado, Señor, gozosos, alegres en nuestro corazón. Este es el día donde tu pueblo se reúne para darte gloria y honra. En esta oportunidad, cada uno desde nuestros hogares, las familias unidas en un mismo espíritu para exaltar tu santo nombre, Señor. Esperamos que te sea agradable nuestro canto, nuestra devoción a ti en la atención que prestamos a la bendita palabra, en nuestra oración que clamamos a ti, Señor. Muchísimas gracias por todas tus bondades, Señor. Bendice a tu pueblo, nútrelo, exhórtalo, corrígelo, dirígele, instrúyele, Señor. En esta mañana, a través de la predicación, que tu santo nombre sea exaltado, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón. Muchas gracias te damos, bendito Rey. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar un himno con todo nuestro ser a nuestro Dios. Himno número 165, Gracia admirable. Pecado cansado
Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Y vamos a exponer en esta mañana desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Este será el texto de estudio en esta mañana. Nosotros, para dar inicio al sermón, vamos a leer desde el versículo 13 al 15. Por favor, abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, y vamos a leer inicialmente los versículos 13 al 15. Dice así la bendita palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por más que una imitación logre la apariencia de aquello que pretende ser, hay cosas que en esencia nunca tendrá. La clave para distinguir lo falseado de lo genuino radica en identificar esas características esenciales, difícilmente imitables. Durante lo que se conoció como la fiebre del oro en los Estados Unidos en el siglo XIX, miles de personas en una migración masiva dejaron todo para adentrarse en territorios no explorados para encontrar el metal precioso. Algunos sufrieron la terrible experiencia de creer que habían encontrado el filón que los sacaba de su miseria, y por un tiempo se sintieron en la cima de la dicha, creyéndose ricos, haciendo mil planes a futuro sobre lo que serían sus vidas en medio de la abundancia, para después caer precipitadamente en la amarga desilusión de saber que aquello que abrazaron como precioso no era más que el oro de los tontos, pirita, sulfuro de hierro, un mineral sin mayor valor. Lucía igual que el oro ante el ojo inexperto, pero la pericia del minero avezado en su labor le permitía distinguir las características preciosas del metal que los otros, por más que brillen, no tienen. Algunos corintios no estaban haciendo bien la tarea de discernir entre la verdad y la mentira. Habían quedado tan cautivados por el brillo de los falsos maestros, con toda su pompa externa, su jactancia, su retórica, sus autorrecomendaciones, su falso mensaje seductor, que creyéndoles se creían en la cima de las cosas espirituales. Pero de no entender prontamente su error, tarde o temprano se encontrarían en medio de la miseria y el vacío que deja el engaño. Les urgía, para el bien de sus almas, discernir correctamente. En el sermón de hoy veremos cómo el apóstol Pablo empieza a introducir en su discurso una de esas características esenciales del evangelio que difícilmente puede ser imitada: la humillación. Después de haber dado razones para que sea tolerada su locura, que fue lo que vimos en el sermón anterior, se referirá ahora a dos aspectos que están siendo usados por los engañadores contra él. El primero de ellos es que no es un buen orador. Y el segundo es que al no recibir sustento económico de los corintios, admitía que era inferior a ellos. La respuesta del apóstol Pablo a estas dos críticas
nos introducirá por un camino que sus detractores no querrán recorrer. El gloriarse, sí, pero en la humillación. Él se va a jactar y a gloriar en algo que ellos no pueden ni quieren hacer, porque es diametralmente opuesto a la naturaleza de esos hombres que giran alrededor de sí mismos. Sí, él va a presumir, él se va a jactar y a alardear, pero de sus limitaciones, de su debilidad, de las experiencias humillantes, necesidades y padecimientos que Cristo le ha concedido a él como su siervo. Una locura inentendible para el hombre natural, pero una característica esencial que los creyentes genuinos entendemos al levantar nuestros ojos a la cruz del Calvario. Tosco de palabra. La primera crítica que el apóstol Pablo señala aquí que sus detractores levantaban contra él. El versículo 5 dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, superapóstoles o extraespeciales o apóstoles superlativos. Sería una traducción más literal de la palabra que usa el apóstol Pablo aquí con aquellos con quienes es comparado. Ahora, esta expresión superapóstoles o extraespeciales hace que descartemos la posibilidad que algunos presentan de que al decir grandes apóstoles se está refiriendo a los 12. Y como él no difiere en nada en autoridad con respecto a ellos, sugieren algunos. Pero obviamente no se referiría a los 12 con esta expresión irónica, y mucho menos podemos concluir que se refiera a ellos cuando a continuación el punto de comparación con esos hombres que está hablando de ellos como superapóstoles es la oratoria. El versículo 6 dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Los 12, ciertamente, aunque después de Pentecostés sorprenden con el denuedo que hablan acerca de Cristo, se les reconocía en su formación como hombres sin letras y del vulgo. La comparación a la que el apóstol Pablo se empieza a referir aquí es con los falsos apóstoles, aquellos que llama irónicamente superapóstoles, porque esa era una marca que los distinguía, la arrogancia. Y así era como ellos mismos se presentaban, como superiores. Pero lejos de entrar en defensas en lo que le señalan y hacían burla de él, el apóstol Pablo los sorprende, porque lo admite. Acepta que en esto que lo menosprecian, tienen toda la razón. El versículo 6 inicia diciendo: pues aunque sea tosco en palabra. La retórica era una profesión de larga data en las ciudades grecorromanas y que conocían muy bien. Pablo, de manera realista, en ese sentido reconoce que es un idiotes. Esa es la palabra que traducimos como tosco. En lo absoluto, su interés era presentarse como uno de los oradores profesionales de la época. La efectividad del apóstol Pablo no estaba fundamentada en la oratoria. ¿Qué tanto lograra despertar las emociones de la audiencia? ¿Cuánto lograra captar la atención por medio de artilugios retóricos? ¿Y cuánto reconocimiento tuviera por ello?
Era la fidelidad al mensaje lo que más buscaba el apóstol Pablo en su labor de predicación. Sin la verdad del Evangelio expuesta en su pureza, no habría salvación alguna por más admiración que despertaran sus enseñanzas. Por esto, aunque Pablo no tiene problema en humillarse aceptando esto que le señalan, en cuanto al conocimiento no va a ceder ante las pretensiones de sus detractores. Leamos una vez más desde el principio el versículo 6. Dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. Y no va a ceder porque a este conocimiento que se refiere no es a lo vasto de su cultura, al entendimiento de las posturas filosóficas o de las letras clásicas de su época, que de hecho el apóstol Pablo en su formación había adquirido y que gustoso hubiese dejado de lado como basura. Es el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. La comprensión correcta del Evangelio que dirige la mente hacia Cristo. Así describe Paul Barnett este conocimiento sobre el que Pablo no va a admitir crítica alguna. Los corintios mismos son testigos de ello ampliamente. Es por esto que el versículo 6 termina diciendo, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Les recuerda el apóstol Pablo. Su enseñanza y su vida misma daban testimonio de ellos y ellos eran testigos de esto. Sobre lo otro, no tiene problema en aceptarlo. Él no se va a defender. Tienen razón. Tienen toda la razón. Desde su primera carta a los Corintios, notamos en sus palabras que este fue un punto en el que se le menospreció por parte de algunos. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, vayamos hasta allá, por favor, no pierda el texto que está siendo expuesto. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, en las primeras palabras de este capítulo, nosotros notamos este menosprecio que hubo hacia él en este sentido. Dice 1 Corintios 2, 1 al 4, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, que fuera tosco en palabra no quiere decir que no estuviese dotado por Dios para su labor o que lo hiciera mal. La muestra son las diferentes congregaciones nacientes, fruto de su labor en cada región a la que era enviado por el Espíritu Santo de Dios. Además de esto, las mismas cartas del apóstol Pablo dan evidencia de la luz, la agudeza y la habilidad con que fue dotado por Dios para su labor. Pero este hombre de Dios no estaba dispuesto a satisfacer los gustos de la audiencia con tal de ser aceptado. El apóstol Pablo estaba intensamente dedicado a proclamar el poder de la cruz que convocara a la fe, no en hacer frases que despertaran aplausos, señala David Garland. Ya a los Corintios había dicho en su primera carta que él había sido enviado a predicar el Evangelio y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz
de Cristo. Esto en 1 Corintios 1:17. El apóstol Pablo no se propone divertir o inducir la fe con argumentos, sino proclamar la muerte y resurrección de Cristo, que confronta a sus oyentes con una decisión de vida o de muerte. El Evangelio. ¿Soy tosco en palabra? Es verdad. Tienen toda la razón. Y a partir de aquí iremos viendo en mayor intensidad este camino de humillación que los falsos apóstoles no van a poder seguirle en su propia estrategia de las comparaciones. El humilde reconocimiento de la debilidad humana para que en ella el poder de Dios sea exaltado. El segundo aspecto que el apóstol trae aquí, por lo cual es motivo de crítica, es que al no recibir sustento económico de los corintios, admitía que era inferior a los superapóstoles. Leamos por favor desde el versículo 7, versículo 9. Este es el segundo aspecto que el apóstol Pablo trae aquí, por el cual era motivo de crítica. Versículos 7 al 9. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Aquí Pablo nos deja ver otro de los argumentos, otra de las críticas en contra él que los falsos apóstoles habían sembrado en los corintios. Ahora, ¿cómo estaban presentando esta acusación contra Pablo? El contexto nos permite ver dos posibles razones que los falsos apóstoles señalaban sobre esa decisión particular de Pablo con la iglesia de los corintios. La primera sería algo así como, miren, si le toca salir a hacer tiendas, a coser carpas para sustentarse, es porque en el fondo sabe que no es digno de ser sostenido por su labor. Y la otra sería, él no ha buscado ser sustentado porque no quiere ese vínculo con ustedes, porque no les ama. Por más descabellado, superficial, sin peso o truculento que este señalamiento nos parezca, había calado profundamente en algunos corintios. Su independencia financiera de la iglesia de Corinto había sido un punto delicado desde que llegó por primera vez a ellos. Todo el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios está dedicado a la defensa de esa crítica contra él. Veamos en las primeras líneas de ese 1 Corintios 9, por favor, vayamos hasta allá. Veamos en estas primeras líneas cómo se ve claramente que esa determinación autónoma del apóstol Pablo con respecto a la iglesia de Corintio fue usada como argumento contra su autoridad apostólica. Todo el capítulo 9 trata de esto. Sin embargo, veamos que lo que se está atacando es su autoridad apostólica, del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.
contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y a partir de aquí, el apóstol Pablo empieza a dar todo el sustento del derecho que él tiene de ser sostenido económicamente de la iglesia, pero como él, por una razón que ya vamos a señalar, él ha renunciado a ese derecho. Ahora, como ya hemos visto, la astucia de la mentira es presentarse con todo el ropaje posible de la verdad. Así que en cuanto a este derecho que el apóstol Pablo defiende en ese capítulo 9 de ser sostenido por la iglesia de Corinto, claramente establecido como un derecho por Dios a quienes son tomados por Él, dedicados para servirle en las cosas sagradas y que reciban sustento, por ello los falsos apóstoles lo van a usar con su ropaje de verdad, pero lo van a tratar de usar en su contra. Precisamente el apóstol Pablo, a partir del versículo 4, como ya lo mencioné, de este capítulo 9, en su primera carta, va a presentar el sentido común, la ley de Dios, el testimonio histórico del pueblo de Dios y la orden misma de Cristo de que es un derecho que Él tiene. Y tan claro es esto que astutamente los falsos apóstoles lo estaban usando así. Si se niega a ser sustentado por la iglesia, es porque sabe que no tiene ese derecho. O admitimos que lo tiene en menor medida, pero no lo recibe directamente porque es un pillo. No se quiere comprometer con ustedes porque no los ama. Y los está engañando porque finalmente sí lo está recibiendo por medio de un tercero, de Tito, con la tal ofrenda esa para la iglesia de Jerusalén. Sobre esa ofrenda especial y este señalamiento mentiroso, esta injuria, ya tratamos a lo largo de 4 sermones al exponer todos los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo a esta crítica mordaz? Es verdad, no recibí sustento de ustedes. Cuando tuve necesidad, otras iglesias suplieron. Pero además de eso, no solamente no lo recibí, es que estoy determinado a no recibirlo. Por esto en el versículo 10, y volvamos otra vez a nuestro texto de estudio, 2 Corintios 11, el versículo 10 les dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y más adelante, en el capítulo 12, versículo 13, va a terminar este discurso de el loco reiterándoselo. En su momento llegaremos hasta allá. Ahora, él admite esto. No solo admite que no les ha recibido dinero y que no se los va a recibir para el sustento en su labor ministerial, específicamente de la iglesia de Corinto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien, va a dar 3 razones. Y son 3 razones que muestra que las que están dando los falsos apóstoles es una falsedad y es una injuria. 3 razones va a dar. La primera es la siguiente, sencilla, porque los amo. El versículo 11 dice, ¿por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Tal vez alguien piense que le faltó registrar aquí más extensamente el sustento de sus palabras. Pablo, muéstrales un poco más, esfuérzate para mostrarles que les amas. Pero hermanos, es lo que ha hecho a lo largo de toda la carta. Y creo que mejor que hacer un recorrido a través de ella cada vez que se los ha reiterado, con solo leer lo que les escribe precisamente con respecto a esta crítica de los falsos maestros, es más que suficiente leer en el capítulo 12, 2 Corintios 12, el versículo 15. Con este es suficiente.
Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo tomó esta decisión con esta iglesia en particular por amor de ellos. Y es que ellos no estaban preparados para participar de este honor sin que eso les hubiese sido un tropiezo. Su inmadurez, la altivez que aún presentaban, el partidismo en que se habían fraccionado y hasta su condición económica boyante en su condición de niños espirituales no eran condiciones favorables para ellos ser parte de esta dignidad de aportar para el sostenimiento económico en las cosas de Dios, del ministerio del apóstol Pablo. Así lo consideró el apóstol Pablo en su sabiduría. En su corazón de pastor supo que era lo mejor para ellos particularmente y así lo hizo. ¿Por qué? Por amor de ellos, por amor a ellos. La segunda razón que presenta es porque era una gloria que en su humillación tenía. Era una humillación de sí mismo. Era un despojarse sacrificial. Voluntariamente prescindió de su derecho, se humilló. Y esta era una concesión que el Señor le permitía. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo?, les ha dicho. Y también les ha dicho, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Vamos a jugar el juego de las comparaciones, señores apóstoles. Dale, gloriémonos, pero en nuestra humillación. Y eso es lo que nos lleva directamente a la tercera razón que presenta de haber decidido no recibir sustento, particularmente de la iglesia de los Corintios. Precisamente decidió esto a causa de los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11:12 dice, mas lo que hago, haciendo referencia a este punto, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar como iguales o superiores a mí. Por eso he tomado también esta decisión. Algunos traducen para socavar el terreno sobre el que se quieren apoyar. El apóstol Pablo sabía que estos hombres buscaban su lucro, que servían a sus propios vientres, a sus motivaciones carnales, egoístas, y que no estaban dispuestos, no querían ni podían, por su naturaleza pecaminosa, no estaban dispuestos a la humillación que él sí voluntariamente, como una concesión que su amo le daba, el autosacrificio. Una de las marcas distintivas de los apóstoles verdaderos fue el autosacrificio. Así siguieron todos ellos la senda del Señor. Para todo el que reclame un apostolado en el día de hoy, qué torpeza tan grande. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Este es el sendero.
Estas son las pisadas que los apóstoles en negación propia y como un distintivo de ellos, de lo genuino de su llamado, recorrieron hasta consumirse a ellos mismos, dando su vida, literalmente su vida misma, en imitación de su Señor, del amo que les rescató, de Cristo mismo. Finalmente, el apóstol Pablo deja de lado la ironía y, como anota MacDonald, la verdadera estimación de Pablo de esos hombres, contenida hasta ahora en la carta, brota finalmente de una forma incontenible. No puede refrenarse ya más. Tiene que darles el nombre que se merecen. El versículo 13 al 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amados hermanos, a partir de aquí iremos viendo en mayor intensidad este camino de humillación, que los falsos apóstoles no van a poder seguirle en su propia estrategia de las comparaciones. El humilde reconocimiento de la debilidad humana para que en ella el poder de Dios sea exaltado. Y no van a poder ni a querer seguirle porque ellos no están dispuestos a entregar su vida por el Evangelio. No están dispuestos a despojarse de todo lo que pudieran considerar valioso con tal de servirle a Cristo. Amados pero cándidos corintios, ¿están cautivados por la superioridad de estos hombres? ¿Por sus alardes? ¿Sus comparaciones los han vislumbrado? Dale, recorramos ese camino, comparémonos. Ustedes me han obligado, vamos a jactarnos, pero en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. David Garland nos anticipa sobre lo que viene en nuestro estudio a continuación. El apóstol Pablo convertirá su estúpida jactancia en un ataque astuto y devastador contra sus oponentes. Se jactará, se gloriará en su humillación y afirmará cómo a través de ello Cristo ha hecho de él un mejor siervo. Nos anticipa David Garland en lo que nos espera en nuestro estudio en los próximos sermones. Mis hermanos, permítanme concluir con unas consideraciones finales. Iglesia, qué nítido espejo tenemos aquí de nuestros tiempos. El showman captando la atención de los hermanitos eclipsados por su carisma, por su elocuencia, por su manejo del escenario, por lo jocoso de sus ocurrencias. Vivimos en los tiempos del motivador cristiano, del coaching espiritual, del mentor para el liderazgo, del Hebel, del Habib, del Austin. Mensajes que tocan la fibra de las emociones, que motivan a la autosuperación, que fortalecen la autoestima, tan agradables, que a todos gustan, a nadie incomodan, que divierten, que distraen, tan lindos, pero tan vacíos del sólido conocimiento de Dios en Cristo Jesús. La descripción de Richard Niebuhr sobre la teología liberal aplica perfectamente a estas disertaciones humanistas, a estos mensajes pseudoespirituales que han usurpado los púlpitos hoy. Allí se proclama a un Dios sin ira, llevando a hombres sin pecado
dentro de un reino sin juicio por medio del ministerio de un Cristo sin cruz. Por supuesto que preocupa el hermano que replica estos mensajes pseudocristianos sin discernir el error que está cometiendo. Y sí, hasta molesta. Pero en el apóstol Pablo tenemos la senda a recorrer. Instruir más precisamente la verdad divina. Exhortar con madurez y presentar defensa del Evangelio insistentemente y pacientemente a quienes vemos que aún precisan de guía para distinguir entre el brillo glorioso de la verdad en Cristo y del fulgor temporal y engañoso de un mensaje motivador. Pero hermanos, deberíamos también considerar más allá la enseñanza que nos deja esta crítica de los detractores de Pablo en cuanto a su oratoria. Tal vez tengamos, por la gracia de Dios, la capacidad de discernir cuando el mensaje está ajustado a la palabra, es ortodoxo y su exégesis es correcta. Pero tendemos a menospreciarlo o por lo menos a restarle relevancia por el paquete en que viene envuelto. Tal vez por la juventud del predicador, o por la sencillez de la exposición, o porque no me atrapó inmediatamente en su forma de presentarlo, o porque es muy básico. Aún recuerdo a un hermano cómo describía la actitud soterrada con la que probablemente nos sentamos ante nuestros maestros, pastores o hermanos que suben a hacer esta digna labor en un púlpito. Él se sentaba cruzando la pierna y sobándose la barbilla, estiraba la mano hacia el púlpito diciendo: «Aquí estoy, predicador, capta mi atención». La actitud distraída, que no tiene dominio sobre su atención a la hora de escuchar el mensaje, es una muestra que se debe crecer en un carácter maduro en control de sí mismo. Mostrar reverencia ante la predicación va más allá de no hacer ruido o tener una actitud notoriamente irreverente. Implica una disposición y una determinación a prestar atención en dominio de nuestro ser. Podríamos estar representando de alguna manera a estos corintios seducidos por las formas externas de los falsos maestros al desechar la predicación humilde pero fiel de la palabra de Dios. Además de que con nuestra actitud podríamos estar dando un mal ejemplo a quienes apenas empiezan a dar sus primeros pasos en la vida en Cristo y que posan sus ojos en quienes consideran sus hermanos mayores, aunque no lo notemos. Cuando llevaba unas pocas semanas de haber sido traído por la gracia de Dios a los pies en Cristo Jesús, disfrutaba mucho de las enseñanzas que daba un hombre que no era el pastor, pero que le habían encargado la enseñanza de un discipulado que se daba en la iglesia. Este hombre tenía una forma pausada de enseñar y me gustaba mucho que nos hacía abrir, eso era novedoso, nos hacía abrir la Biblia para buscar de dónde procedía todo lo que enseñaba. Hasta que un día alguien, ya de tiempo en la iglesia, me dijo, refiriéndose a este maestro: «¿Qué tal Jaime?». Y yo le respondí animado, esperando que iba a coincidir con él: «Muy bueno». A lo que me respondió haciendo un gesto que a él no le gustaba mucho. Y me dio el listado de las cosas que no le agradaban de su enseñanza, todas ellas, entiendo ahora, superficiales y sin peso. Pero en mí, a partir de ese día, cambió mi disposición a las clases hasta que finalmente dejé de asistir.
¡Qué vergüenza! Tal vez no lleguemos hasta el extremo de persuadir a un hermano contra uno de los maestros de la congregación, pero tal vez nuestra actitud sí esté siendo tropiezo para alguien que lo nota. Por supuesto que damos gloria a Dios por aquellos hermanos diestros y reconocidos por la iglesia por sus capacidades en la predicación. Pero sobre todo nuestro aprecio viene por su fidelidad a la palabra de Dios. Y también damos gracias por la multitud de maestros anónimos al conocimiento público, desconocidos, que dedican su vida a la instrucción fiel en las iglesias locales del Señor. Es una torpeza convertir a estos siervos dotados de esta gracia especial en la predicación. Es una torpeza convertirlos en la idolatría remanente de nuestros corazones en superestrellas del Evangelio, algo que ellos mismos no quieren ser. Y sobre la búsqueda del lucro de los falsos maestros de todos los tiempos, refiriéndome al punto número 2, la crítica que le hacían a Pablo, creo que ya hemos insistido que es una vergüenza que se identifique a la iglesia de Cristo y sus ministros con estos mercaderes de la fe. Pero sí quiero referirme a la manipulación que se hace de esta determinación del apóstol Pablo de no recibir sustento de la iglesia de Corinto por algunos. Esta no es la norma bíblica ni el orden dado por Cristo en cuanto al sostenimiento de los que han sido tomados para el servicio en la obra del Señor, predicando el Evangelio y pastoreando la grey de Dios. Tratar de imponerlo como una muestra de la autenticidad de un ministro es el otro extremo, pero finalmente el mismo espíritu del argumento de los falsos maestros, la mezquindad y el beneficio propio. Quienes sugieren que los pastores deberían trabajar fuera de la obra para obtener de ellos su sustento, porque así lo hizo el apóstol Pablo, lo están haciendo o porque son muy ignorantes en las escrituras o porque no les importa torcerlas con tal de sustentar su mezquindad. Los que no tienen amor realmente son ellos. E hipócritamente piden una muestra de amor en el sacrificio de otro y no en el propio. Pedir que el ministro renuncie a ser sustentado por la iglesia para que dé evidencia de que es un verdadero ministro es el paralelo extremo del argumento mezquino y buscando lo suyo propio de los falsos apóstoles. Es una realidad que la gran mayoría de los que son llamados al ministerio deben optar por ser bivocacionales, trabajar en la obra y conseguir el resto de su sustento en un trabajo distinto, en una labor distinta, o que sus esposas asuman parte del esfuerzo para ganar el sustento, para cubrir las necesidades de la familia. Pero esa es una triste realidad. Igual, aunque eso corresponda a algún siervo, aunque en medio de la necesidad esta sea el camino que tenga que recorrer un siervo de Dios, seguro, y si es fiel a su Señor, le será una oportunidad de gloriarse en su humillación, pero no por imposición, sino como una gloria que su amo le concede. Mis amados hermanos, este camino de la humillación y de la autonegación en el que a partir de ahora y en los próximos sermones nos iremos sumergiendo, yo le ruego a Dios que toque lo profundo de nuestro ser, para que todo el que quiera seguirle realmente y por el poder del Espíritu Santo pueda tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo a Él. Esto no es fácilmente imitable. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.